El sol no brilla en Roma, arde, quema con una crueldad casi ritual sobre el Coliseo, haciendo que las losas de mármol y los cascos de los legionarios brillen como cuchillas. La multitud huele a vino rancio, sudor y ansiedad. 30.000 gargantas rugen como una bestia de 1000 cabezas. Y allí, en medio de la arena, con el torso desnudo y la piel cubierta de polvo y sangre seca, está Drusus. Su pecho sube y baja con la respiración de un hombre que sabe que está a segundos de perder algo más que la vida. Está a punto de ser devorado por Roma, no por los dientes de una fiera, sino por la decisión de un dedo. Frente a él, otro gladiador yace de rodillas, con la mandíbula partida y los ojos, suplicando a un cielo que no escucha. El público pide espectáculo, el público pide sangre, y lo curioso, o lo grotesco, según la sensibilidad de cada uno, es que el espectáculo no está en la espada, sino en la política, porque aquí no gana el más fuerte, gana el que le conviene al poder. Y hoy, Drusus no es el favorito. ¿Escuchas el sonido? No es solo el rugido de la multitud, es el crujir de las cadenas de los prisioneros en las celdas, el chocar de las copas en los palcos de los senadores, el chasquido seco de un látigo en las galerías subterráneas. Es el latido mismo de Roma, ese monstruo de mármol y sangre que decide con fría eficiencia quién respira y quién deja de hacerlo. El editor de los juegos, un patricio con túnica púrpura, se levanta. Sus ojos no miran al hombre herido, ni al combatiente agotado, miran a los palcos donde se sientan los ricos, los que pagan. Drusus lo sabe, lo siente en la piel como una fiebre, y sin embargo, sigue en pie, espada en mano, esperando ese gesto final. Porque aquí, en este infierno soleado, la vida o la muerte dependen de un dedo alzado o bajado, de un capricho disfrazado de justicia. Y si crees que Roma decidía esto con honor y reglas, prepárate para la verdad incómoda. Esta es la historia de cómo un hombre llegó a morir, o vivir no por su habilidad, sino por la corrupción de un sistema que convertía la arena en un teatro político. Si crees que lo que estás a punto de escuchar es solo un cuento de sangre, estás equivocado, esto es Roma tal como fue. Y si quieres seguir desenterrando estas verdades que no encontrarás en tus libros de historia, suscríbete ahora y quédate, porque lo que viene a continuación hará que veas a los gladiadores con otros ojos. Aquí no hay héroes, solo carne, polvo y poder. ¿Listo para bajar al sótano de la civilización? Bien, porque la historia apenas comienza. Para entender por qué Drusus estaba condenado mucho antes de que el sol lo cegara en la arena, hay que retroceder. Roma, con toda su grandiosidad y mármol, se sostenía sobre una base tan frágil como cruel, la necesidad constante de espectáculo y el hambre insaciable de poder de sus élites. Drusus no siempre fue un gladiador. De hecho, ni siquiera fue esclavo al principio. Era hijo de un veterano de las legiones, nacido en una aldea perdida de Hispania, acostumbrado al olor del hierro caliente de las herrerías y al mugido de los bueyes, no al rugido de 30.000 personas. Pero Roma tenía un talento especial para convertir hombres libres en propiedad. La razón, una deuda. Su padre, veterano mutilado y olvidado por el Senado, firmó un pagaré con el prestamista equivocado, y cuando no pudo pagar, Roma hizo lo que mejor sabía hacer, convertir a su hijo en moneda de cambio. Así, Drusus fue vendido a Ludus de un lanista en Capua, donde los gladiadores no eran tratados como guerreros, sino como inversión. Ahí conoció el sabor metálico de la sangre propia y ajena, el hedor a grasa rancia en los entrenamientos, el dolor sordo de los huesos rotos como rutina. Aquí no entrenas para sobrevivir, entrenas para entretener, le dijo su instructor, un tracio con más cicatrices que dientes. Drusus aprendió rápido, tenía una fuerza natural, pero, sobre todo, una mirada que irritaba a los hombres de poder, no agachaba la cabeza, y en Roma, levantar la mirada equivale a cavar tu propia tumba. Mientras la mayoría de los gladiadores aceptaban su destino, Drusus no gritaba, no suplicaba, no besaba los pies de su lanista como otros, y eso, paradójicamente, lo hacía más valioso en la arena, y más peligroso fuera de ella. Lo que la multitud amaba de Drusus, su desafío silencioso,
Su manera de mirar a los ricos sin pedirles permiso era lo mismo que aseguraba que algún día alguien decidiría su muerte, sin importar su habilidad con la espada, porque en Roma, y que esto te quede grabado, la arena no premiaba al mejor, premiaba al que mejor servía al espectáculo y a los intereses de los poderosos. La gente piensa que un gladiador vivía o moría en función de la justicia del combate. Mentira, vivía o moría según el humor de un senador con la panza llena de vino, o de un comerciante apostando su fortuna en tu caída. Y Drusus, con su obstinada dignidad, había acumulado demasiados enemigos en los palcos sin decir una sola palabra. Cada golpe que daba en la arena era un aplauso y una sentencia a la vez. Lo trágico y a la vez irónico es que el mismo pueblo que lo adoraba era el que gritaba por su sangre sin saber que su destino ya estaba decidido en una mesa de banquete días antes del combate final. Y ahora, sabiendo esto, dime, ¿de verdad crees que la arena era un lugar de honor? No. Era un tablero de ajedrez, y Drusus ni siquiera era una pieza, era el espectáculo, el humo, el sacrificio. La mañana del combate, Drusus no sabía que su destino ya había sido envenenado mucho antes de pisar la arena. No hablo en sentido figurado, literalmente, lo habían envenenado. En los sótanos húmedos de Ludus, donde el olor a hierro oxidado se mezclaba con el de sudor agrio y miedo, los esclavos recibían un brebaje antes de cada lucha. Supuestamente era para fortalecerlos, una mezcla de vino aguado y hierbas que ayudaba a calmar los nervios y a lubricar el cuerpo reseco. Pero aquel día, en la copa de Drusus, hubo un ingrediente extra, una pizca de mandrágora, suficiente para nublar la mente y entumecer los reflejos, pero no para matarlo de inmediato. Así de quirúrgica era la corrupción romana. No bastaba con matar al hombre, había que disfrazarlo de derrota. El lanista lo sabía, el editor de los juegos también, y mientras Drusus bebía, confiando en la rutina, en algún palco de mármol ya se escuchaban las monedas apostadas en su caída. El público, por supuesto, ni sospechaba. Ellos creían en la ilusión del espectáculo, en el rugido de las fieras, en la fuerza bruta, en la justicia del pulgar. Pero en realidad, lo que se cocinaba bajo la superficie era una maquinaria perfecta de manipulación. Y no solo estaba el veneno, su rival, un germano gigantesco llamado Barno, había recibido información privilegiada, sabía exactamente cómo atacaría a Drusus, conocía la lesión en su hombro izquierdo y hasta la mínima inclinación de su guardia. Nada era casualidad. En Roma, incluso la sangre era guionizada. Drusus, sin saberlo, ya era una víctima antes de escuchar el primer rugido de la multitud, y mientras se ajustaba las correas del escudo, con el corazón bombeando como un tambor de guerra, seguramente pensaba que el combate se decidiría con su espada. Pobrecillo, lo que realmente lo iba a matar no era el filo enemigo, sino la traición invisible que lo rodeaba. Y aquí es donde el espectáculo se vuelve grotesco. Los mismos senadores que firmaron su sentencia de muerte se acomodaban en sus palcos, con las túnicas perfumadas y las manos manchadas de higos, listos para fingir sorpresa cuando Drusus cayera. ¡Qué tragedia! ¡Qué valentía!, exclamarían, mientras el pueblo lloraba y los apostadores contaban sus ganancias. Y tú, espectador moderno, ¿sigues creyendo que la arena era un símbolo de honor? No. Era un teatro de engaño donde el honor era solo un accesorio para mantener a la plebe entretenida y controlada. Y lo más cruel es que, incluso con el veneno y la trampa, Drusus todavía lucharía como un demonio. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender la psicología del público, esa masa enfurecida que pedía sangre sin saber que su voluntad era una farsa, porque la multitud, más que el veneno, fue el arma final contra Drusus. 30.000 gargantas, rugiendo al unísono, pueden hacer temblar hasta el mármol del Coliseo, pero no te engañes, ese rugido no era poder, era obediencia. Roma había perfeccionado el arte de convertir a la multitud en cómplice sin que ésta se diera cuenta. Desde el amanecer los espectadores habían sido cebados como bestias hambrientas. Los vendedores ambulantes les ofrecían vino barato y pan con especias.
Los pregoneros gritaban los nombres de los gladiadores y exageraban sus hazañas, sembrando expectativas y rencores como quien afila cuchillas invisibles. La plebe llegaba excitada, dispuesta a aplaudir, gritar, maldecir y obedecer, porque cada nombre pronunciado en el Coliseo no era casualidad. Cada rumor sobre Drusus, el insolente hispano que nunca se inclina, había sido cuidadosamente alimentado por los organizadores de los juegos. ¿Qué crees que hacía el editor de los espectáculos por las noches? No solo compraba muertes en banquetes, también compraba opiniones. Drusus desafía a los dioses, Drusus mira por encima del hombro a los senadores, Drusus cree que vale más que Roma. Palabras que corrían como pólvora entre el pueblo, palabras diseñadas para que, llegado el momento, el pulgar hacia abajo no fuese un acto de barbarie, sino de falsa justicia, y ahí estaban miles de hombres y mujeres con el rostro rojo por el sol y el vino, convencidos de que sus gritos decidían la suerte de un gladiador cuando en realidad solo repetían el guión que otros habían escrito. Roma sabía que el pueblo es peligroso cuando piensa por sí mismo, pero inofensivo cuando grita lo que el poder quiere escuchar. Por eso, el espectáculo era mucho más que espadas y sangre, era una lección diaria de control social. Vosotros decidís, decían los patricios desde sus palcos, mientras reían entre dientes. ¿Te suena? Claro que te suena, porque 2000 años después, las masas siguen cayendo en el mismo truco. Pero volvamos a aquel día. Drusus salió a la arena y el rugido lo envolvió como una ola ardiente. El polvo se le pegaba a la piel sudada, el olor a excremento de las fieras, mezclado con incienso, llenaba el aire. 30.000 pares de ojos lo miraban, algunos con odio, otros con deseo morboso, todos sedientos de algo que justificara sus vidas grises. Y en el palco, el editor de los juegos sonrió. El teatro estaba listo, la multitud estaba domada. Lo único que faltaba era el espectáculo final. Esa danza de sangre donde Drusus tendría que luchar no solo contra su rival, sino contra la mentira colectiva. Lo irónico es que él lo sabía, había peleado lo suficiente para entender que la arena no era justicia, y aún así, alzó su espada, porque si iba a morir, no sería agachando la cabeza. El sol golpeaba como un martillo sobre las gradas, arrancando destellos cegadores del acero de las armas. La arena ardía, y cada paso de Drusus levantaba un polvo que se pegaba a su piel sudada y a las heridas antiguas que nunca terminaron de cerrar. Frente a él, Barno, el germano, una montaña de carne y músculo, agitaba su enorme espada curva con una sonrisa torcida, seguro de que su victoria estaba comprada, y lo estaba, pero el destino, como Roma, disfruta de la ironía. El veneno en el cuerpo de Drusus le pesaba como plomo, las piernas le temblaban más de lo normal, y cada respiración era un puñal en los pulmones. Sin embargo, cuando el cuerno de inicio resonó, y el rugido de 30.000 almas se convirtió en un trueno, algo ancestral despertó en él. No era orgullo, no era honor, era rabia, rabia de quien sabe que no tiene nada que perder. Barno cargó como una bestia, con la violencia de alguien que se cree invencible. El público aullaba, seguro de que vería a Drusus rodar por el suelo en segundos, pero en lugar de caer, el hispano esquivó, con reflejos entumecidos, sí, pero con una precisión salvaje, como si el veneno lo hubiera hecho más peligroso, no menos. Cada golpe de Barno encontraba aire, cada intento de embestida terminaba en un gruñido frustrado, y entonces ocurrió lo impensable. Drusus contraatacó, no con fuerza, sino con inteligencia, un corte en la pierna de Barno, rápido como una serpiente, y la montaña de músculo tambaleó. La multitud contuvo el aliento. Eso no estaba en el guión. Drusus sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, mezclado con el polvo y el vino rancio que aún le ardía en el estómago, y golpeó otra vez, y otra. La espada de Barno, pesada y brutal, perdió precisión. Drusus no estaba ganando, estaba humillando. Cada esquiva, cada herida pequeña que infligía era un recordatorio para los poderosos de que incluso con la trampa, la ejecución podía convertirse en espectáculo, pero no el que ellos habían planeado. En los palcos, los rostros comenzaron a tensarse. Los senadores que apostaron su dinero en Barno dejaron de sonreír.
El editor de los juegos, el mismo que había vendido la muerte de Drusus en una copa de vino, apretó los labios. El público, como la bestia manipulable que era, cambió su canto de muerte al insolente. ¡Ah, Drusus! ¡Drusus! Roma amaba a los vencedores, aunque fueran imprevistos. Y allí, en medio de la arena, un hombre envenenado y traicionado estaba obligando a la ciudad más poderosa del mundo a mirar algo que odiaba, la dignidad. Pero que nadie se engañe, la trampa no había terminado. Aunque Barno comenzaba a perder, Drusus seguía condenado, porque Roma no soportaba los giros inesperados, y tenía un último as bajo la toga. Barno sangraba y jadeaba, un toro gigante al que de pronto la plebe ya no veía invencible sino patético, tambaleante bajo el sol y los cortes calculados de Drusus. Los gritos del público habían mutado en un clamor salvaje. El insolente hispano había convertido una ejecución pactada en un espectáculo de rebeldía. Desde el palco, los senadores intercambiaban miradas que decían más que cualquier decreto: aquello no podía permitirse. Un gladiador venciendo al guión del poder era una amenaza mayor que una legión rebelde, y Roma, créeme, nunca dejaba las amenazas vivas. Fue entonces cuando la verdadera trampa se activó. Un silbido, casi inaudible entre el rugido de la multitud, salió de la boca del editor de los juegos. No era un gesto teatral, era una orden, tan precisa como un golpe de daga. Desde una de las trampillas de la arena, oculta bajo la arena y el polvo, algo se abrió. Un portón de hierro chirrió y de él salió una sombra inesperada, un león, no programado para esa fase del espectáculo. La multitud estalló en un rugido doble, sorpresa y morbo. Barno aprovechó la distracción para apartarse, mientras el felino, hambriento y confuso, fijaba la mirada en Drusus. ¿Casualidad? Por supuesto que no. ¿Qué mejor manera de disfrazar una ejecución como accidente glorioso que soltando una fiera en el momento justo? Drusus entendió al instante. Sus ojos, oscuros y furiosos, buscaron el palco, y por un segundo, solo un segundo, su mirada se cruzó con la del editor. Ahí estaba la sentencia de muerte, clara como el acero, no había escapatoria. Pero lo que ocurrió después no estaba en ningún plan. El león saltó, el público gritó, y Drusus hizo lo único que podía hacer: luchar, aunque el sistema entero se le viniera encima. Con un giro casi imposible para un hombre envenenado, esquivó al animal y lo hirió en el costado. Un rugido de dolor de la fiera, un estallido de asombro en la multitud. Roma quería espectáculo, y vaya si Drusus lo estaba dando. El problema es que el espectáculo estaba saliéndose de control. El germano, viendo su humillación crecer, atacó de nuevo en medio del caos, y por unos segundos la arena fue un carnaval de sangre, polvo y rugidos. Barno, el león y Drusus en una danza imposible, mientras en los palcos los poderosos sudaban, no por el calor, sino por el miedo. ¿Y si Drusus sobrevivía incluso a eso? ¿Qué diría la plebe al ver a su héroe desafiar a Roma y ganar? No podían permitirlo, y entonces vino el golpe finale, no con espada, no con garras, sino con la mentira más grande de todas. Porque en Roma, cuando la realidad no servía, se fabricaba otra. Lo que ocurrió en el instante siguiente no fue un accidente, fue una ejecución maquillada de justicia. La arena era un torbellino de polvo, sangre y rugidos, una escena tan caótica que hasta el mármol del Coliseo parecía vibrar. Drusus, con el veneno ardiéndole en las venas y las piernas temblando, había hecho lo imposible: herir al germano, humillar al plan de los poderosos y mantener con vida un hilo de esperanza. El león, sangrando y furioso, se había retirado a un rincón, más espectador que verdugo. El público, enloquecido, gritaba su nombre como un mantra: Drusus, Drusus. La plebe quería verlo vivir, y ese clamor era tan fuerte que los senadores del palco sintieron, por primera vez en mucho tiempo, un miedo real. Porque si la masa comenzaba a creer que podía salvar a un hombre contra la voluntad de Roma, ¿qué sería lo siguiente? ¿Exigir justicia fuera de la arena? Inaceptable. El editor de los juegos, con el rostro sudoroso y la sonrisa crispada, hizo una señal casi invisible al maestro de ceremonias,
y ahí comenzó la verdadera ejecución. El pregonero, con su voz de trueno, gritó al público que había llegado la hora de decidir el destino de Drusus. Pulgares arriba si debe vivir, pulgares abajo si debe morir, proclamó. Su tono arrastraba una intención oculta: alargar el momento, manipular la masa, dejar tiempo para que el guión oculto surtiera efecto. En los palcos, los clientes pagados del editor comenzaron el teatro, puños cerrados, pulgares hacia abajo, gritos de condena. No eran muchos, pero Roma sabía cómo funciona la psicología de las multitudes. Unos pocos inician, los demás imitan. Entre el polvo y el sol cegador, los plebeyos de las gradas altas apenas podían ver con claridad. ¿Qué vieron? Lo que querían que vieran, que el poder señalaba hacia abajo. La ilusión de que todos pedían la muerte se propagó como fuego en una pradera seca, y así, miles de manos, que segundos antes pedían piedad, bajaron los pulgares sin entender que estaban firmando la ejecución de un hombre que ya estaba condenado desde la noche anterior. Drusus, arrodillado, jadeante, entendió el truco. Sus ojos, llenos de polvo y sangre, miraron al público no con súplica, sino con desprecio, porque sabía la verdad de: no eran ellos quienes decidían, nunca lo habían hecho. Era el dedo de Roma disfrazado de pueblo. El maestro de ceremonias, fingiendo solemnidad, anunció la sentencia. El editor de los juegos se reclinó, satisfecho, y en medio de aquel teatro de hipocresía, Drusus hizo algo que haría temblar a los presentes y convertiría su muerte en una leyenda: escupió sangre en dirección al palco. Un acto inútil, pero tan cargado de dignidad que incluso los que pedían su muerte guardaron silencio un instante. En Roma, el poder siempre se aseguraba de que la plebe creyera que decidía. Pero ese día, en el corazón del Coliseo, un hombre expuso la mentira con un gesto. Lo que sigue es el golpe final, la muerte de Drusus, tan brutal y teatral como el propio imperio, y la forma en que Roma se aseguró de que su cadáver fuese algo más que un espectáculo, un mensaje. El maestro de ceremonias alzó su voz y la multitud contuvo el aliento, no por compasión sino por morbo. Roma había convertido la muerte en el equivalente de un brindis, necesario para cerrar la fiesta. Barno, tambaleante y con la pierna aún sangrando, fue empujado a cumplir el papel de verdugo. No importaba que apenas pudiera mantenerse en pie, lo que importaba era que el golpe final fuera teatral. El sol arrancaba destellos del filo mientras el germano se acercaba, y el rugido del público se volvió un murmullo expectante. Drusus, de rodillas, no se arrastró, no imploró, levantó la cabeza, la mirada fija en los palcos, en esos hombres que bebían vino mientras firmaban sentencias con un gesto del dedo. No miraba a Barno, no miraba al león que aún gruñía a un lado, miraba al verdadero verdugo, el sistema. El silencio fue roto por el sonido más cruel de todos, el choque del acero con la carne. La espada de Barno entró por el costado de Drusus y salió por su pecho, acompañada de un chorro de sangre que manchó la arena como una firma indeleble. El cuerpo tembló, los ojos siguieron abiertos un instante, desafiando incluso en la muerte, y luego cayó. La multitud estalló en un rugido salvaje. Para ellos era catarsis, para Roma era propaganda. El editor de los juegos alzó su copa, satisfecho. El mensaje estaba claro: ningún gladiador, por valiente que fuese, podía desafiar el guión de Roma. El cadáver de Drusus fue arrastrado por esclavos hacia las trampillas. Su sangre dejaba un rastro que el calor del día hacía hervir y oler a hierro y miedo. Algunos en la multitud lloraron, otros se rieron, pero todos salieron del Coliseo con una lección tatuada en sus retinas: el poder no se desafía. Y sin embargo, el eco de aquel escupitajo de sangre hacia el palco, la mirada desafiante de Drusus antes de caer, quedaría flotando en el aire mucho más que los rugidos del león. Los hombres en las gradas, aunque gritaron y siguieron la corriente, se fueron a casa con una incomodidad que no podían nombrar. Habían visto morir a alguien que les mostró su propia esclavitud. Roma era experta en controlar cuerpos y multitudes,
pero la semilla de la duda, esa es más difícil de matar. El lanista, mientras contaba las monedas que recibiría por la muerte de su gladiador, no lo sabía, pero Drusus acababa de convertirse en leyenda de pasillo, en susurro de taberna, en el recuerdo incómodo de que la arena no siempre consigue domesticar a todos. Y Roma, en su arrogancia, ni siquiera se dio cuenta de que su mensaje tenía grietas. Cuando la multitud se dispersó, el Coliseo se quedó con su verdadero rostro, no el de la gloria, sino el del hedor a sangre coagulada, sudor y miedo. Los esclavos arrastraron el cuerpo de Drusus a través de las trampillas subterráneas. Su piel, aún tibia, dejaba un rastro oscuro sobre la arena que pronto se cubriría con más polvo y más cuerpos al día siguiente. En los túneles, donde el aire era más espeso que el humo de una forja, los trabajadores de Ludus ya sabían qué hacer: desnudar el cadáver, exhibirlo un tiempo para los apostadores y luego venderlo como carne anónima o arrojarlo a la fosa común. Porque en Roma, incluso muerto, un gladiador no era persona, era mercancía o basura. Pero Drusus no iba a ser basura. El editor de los juegos decidió usarlo una última vez. Ordenó que su cadáver fuese exhibido, colgado en una de las columnas cercanas al mercado, como trofeo y advertencia. La piel gris bajo el sol, la sangre seca formando un mapa macabro en su torso, los ojos abiertos en un desafío que ni la muerte pudo borrar. Los pregoneros recitaban la versión oficial: así mueren los insolentes que no respetan el poder de Roma, así se mantiene el orden y la grandeza de la ciudad. El mensaje era claro: no desafíes al guión. Y, sin embargo, la gente que lo miraba sentía algo distinto. Las ancianas en las calles susurraban: ese es el hispano que hizo temblar a Barno y a León. Los niños lo miraban con ojos grandes, no de miedo, sino de fascinación. Los gladiadores en los Ludus hablaban de él como de un héroe que había escupido a los poderosos en su propia arena. Sin que Roma lo supiera, el cadáver de Drusus era un grito silencioso contra la farsa. El poder puede manipular la voz de la multitud, puede fabricar pulgares hacia abajo, pero no puede borrar el recuerdo de la dignidad. Los rumores se propagaron como humo en los callejones: que había peleado envenenado, que el león fue una trampa, que escupió sangre en la cara de un senador. Y aunque cada versión era distinta, todas coincidían en lo esencial: Drusus había muerto como un hombre libre, aunque fuera en cadenas. Roma, en su arrogancia, no entendía que las leyendas no necesitan templos, nacen en el barro. Lo habían usado como propaganda, sí, pero el mensaje tenía doble filo, y en el filo más peligroso, el que no podían controlar, estaba germinando algo que el mármol y las legiones no podían aplastar: el germen de la rebeldía. Drusus ya no estaba en la arena, ni en las trampillas, ni siquiera colgado en las columnas para escarmiento de los incautos. Su cuerpo se había convertido en polvo y rumor, pero su historia, su historia se resistía a desaparecer. Los gladiadores, los mismos que años después repetirían sus movimientos, hablaron de él en susurros, enseñando a los novatos que incluso el sistema más cruel podía ser desafiado, aunque fuera por un instante. En las tabernas, los comerciantes contaban la historia como advertencia y como inspiración: mira al hispano, un hombre que hizo temblar al león y a la plebe. Roma, por su parte, continuó con su rutina de imperio y espectáculo, sin reconocer que la leyenda de Drusus ya había escapado de sus manos. Los senadores que habían firmado su muerte, los editores de los juegos y los apostadores se pavoneaban de su victoria, ignorando que la memoria de un hombre que murió desafiante es más peligrosa que cualquier ejército. Drusus se convirtió en mito subterráneo, un recordatorio de que incluso en el teatro más controlado, la dignidad humana puede dejar cicatrices que el poder no puede borrar. Cada vez que alguien contaba su historia, cada vez que un gladiador sobrevivía más de lo que debía sobrevivir, el eco de su mirada desafiante resonaba, un pulgar que se negaba a bajar.
Un escupitajo cargado de verdad, un hombre que demostró que Roma podía controlar los cuerpos pero nunca del todo los espíritus. Y así termina nuestra historia, no con la espada, ni con el veneno, ni con el león, sino con la idea que Roma nunca logró domesticar, la libertad interior de un hombre que aunque encadenado desafió a un imperio entero, y enseñó que incluso en la derrota hay formas de vencer. Que esta historia te quede grabada. Los grandes imperios pueden someter cuerpos, pueden corromper la justicia, pueden fabricar multitudes, pero no pueden matar la memoria de quienes se atreven a mirar con dignidad. Drusus murió, pero su espíritu sigue en cada relato, en cada hombre que comprende que el verdadero poder reside no en someter, sino en resistir. Y así, la arena se vació, pero la historia nunca lo hará.